Buenos días. Buenos días, profesor. Bien. Buenos días nuevamente. Hoy, Buenos días. buenos días. Hoy nos tocaba pues, hablar sobre la derivación implícita, pero como el 16 nos dimos clases por cuestiones de fluido eléctrico, vamos a ir aceptando. Nos tocaría entonces la derivada de orden superior. Intentaremos eh, en estas dos clases, para no perder ese orden, intentar dar la mayoría posible, o sea, intentar dar las dos. Si no es posible dar ambas estructuras, lo que haremos será eh, tomar otra clase, otro día, para entonces dar las dos clases. Puedes también ser la opción de que el día jueves, como son los dos grupos, eh, en las dos primeras horas dar derivación implícita, todos nos conectaríamos, y en la segunda hora, entonces daríamos ecuaciones diferenciales, lo que sería el jueves 23. Jueves 23. Nos conectaríamos desde las 8 hasta las 12, de 8 a 10, dando derivación implícita, y entonces de 10 a 12, ecuaciones diferenciales. Siento que esa es la mejor opción, siento que esa es para así no perder ni tener que estar buscando otras horas, y ni ustedes sacan parte de su tiempo libre, ni yo tampoco saco de mi tiempo libre para eso. Así que muy probablemente esa es la mejor opción si no terminamos hoy con lo que es la derivada de orden superior y lo que es la derivación implícita. Para la derivada de orden superior es necesario que nosotros vayamos a la página 119. Vamos a estar de la 119 a la 125. Vamos a venir acá. Aquí están las reglas de derivación, la regla del cociente, la regla del producto, la derivada del orden superior. Vamos a buscar la derivada del orden superior porque realmente no es algo difícil la regla de la derivada del orden superior. Solamente lo único que me van a decir es derivar. El principio acá
es derivar. Siempre, siempre va a ser derivar, siempre va a ser seguir derivando. Ujú. Aquí está. Y entonces, el mejor ejemplo de estas derivadas de orden superior está en lo que son estas tres funciones que se utilizan mucho en física. Se utiliza lo que es la posición, se utiliza la velocidad y se utiliza la aceleración. Y esas tres estructuras mm, son muy importantes en cuanto a física. De hecho, si hablamos un poco más, cuando hablamos de velocidad, nos dice que es delta S, o sea, la variación de la posición entre delta T, entre el tiempo. Y esa variación de posición entre tiempo es lo que nos da la posibilidad pues, de encontrar la velocidad. Así se definió la velocidad en un principio. Y si yo vuelvo y reduzco esto, hablando un poco sobre la aceleración, es la variación entre el tiempo, de la velocidad en cuanto al tiempo. Pero eso es a su vez la variación de la posición en cuanto al tiempo. En otras palabras, volver a derivar S, porque S de T es una función y entonces esto es S' de T y esto es S' de T. ¿Ok? Ahí hablamos de una segunda derivada, volver a derivar una función. Las funciones pueden ser derivadas varias veces. Sí, todas las veces que sea necesario o todas las veces que se nos pida, las derivadas pueden ser trabajadas. Para hacer la primera derivada, aquí se nos presenta una nomenclatura. Aquí está, que es muy importante esta nomenclatura. Y', para la segunda derivada Y', para la tercera derivada Y3'. En Estados Unidos se utiliza de la cuarta en adelante el número normal, son 4 como tal. Pero para nosotros en Latinoamérica seguimos utilizando números romanos, o sea, la cuarta prima, la quinta prima, la sexta prima, y así nos iríamos. Todas esas estructuras pues siguen avanzando en los diferentes tipos de derivadas de la cuarta en adelante. Se sigue trabajando con números romanos como si la primera prima fuera un 1 en prima. Pero claro, esa no es la única nomenclatura. Aquí también está cuando, si por algún motivo se presenta así la derivada, la segunda derivada de y con respecto a x cuadrado, la tercera derivada de y con respecto a x cuadrado, también se puede estructurar de esta manera y también se puede estructurar de esta manera. Todas las formas son válidas. La que es más cómoda, sin duda, es esta primera, esta nomenclatura en la cual facilita mucho ese trabajo y es mucho más rápido, mucho más sencillo. Pero como siempre les digo, si se lo pongo en forma de... Esta también es cómoda. Pero como les digo, si en algún momento le pongo de y de x, usted tiene que derivar así y tiene que saber cómo se estructura y cómo se representa eso. Vamos a ver entonces ejemplos para entrar de lleno a lo que es... bien. El mejor ejemplo es que se nos presenta una función que no importa cómo sea la estructura, una función alcúbica. Ahí no hay muchos, hay solamente un ejemplo de la gravedad. Así que vamos a tomar ejemplos de acá. X a la 5 más 4x cuadrado más 2x más x al cubo menos 8. Ese es nuestro primer ejemplo. Y en ese primer ejemplo, lo que vamos a ver es que a veces, y esto es otra cosa importante, a veces nos dirán, nos piden la tercera derivada. Claro, ya yo sé que tengo que hacer la tercera derivada, tengo que derivar 3 veces. Pero a veces no me dicen hasta dónde yo tengo que llegar. A veces solamente me dicen, encuentre todas las derivadas de la función. Y en todas esas derivadas de la función, pues bueno, 4 por 2. 4 por 2, sí, 4 por 2. Así, acá. 4x al cuadrado. 4 por 2. De nada, compañera Jiménez. Entonces,
Voy a hacer la primera derivada. Es una derivada muy sencilla. Y' sería 5x a la cuarta más 8x más 2 más 3x. Y ahí está. Esa es la primera derivada. Si yo quiero encontrar unas, vamos a ver el chat, Samuel Pimentel presente. Si yo quiero buscar otra derivada, sencillamente lo que tengo que hacer es volver a derivar la solución, o sea, la respuesta que me dio. Vuelvo y la derivo así como la tenemos presente. Sería y' igual a 20x al cubo más 8 más 3. Aquí es al cuadrado. Se me olvidó ese cuadrado y no me dijeron. Serían 6x. Ahí está. Esa es la segunda derivada de la función. Yo puedo seguir derivando, puedo seguir estructurando la derivada. ¿Cómo? En base a la respuesta que me dio. La tercera derivada sería 60x cuadrado más 6. Y ahí está entonces la otra respuesta. Yo puedo seguir derivando, de hecho. Aquí, bueno, solamente habíamos dicho hasta la tercera, pero vamos a seguir derivando. Vamos a hacer la cuarta derivada. Sería 120x y ya está. Seguimos derivando, vamos a hacer la quinta derivada, 120, y vamos a hacer entonces esa última derivada, pareciera la sexta derivada, que sería 0. Es muy importante que esa derivada sea 0. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante, si yo sigo derivando, me va a seguir dando 0. Entonces significa que hasta ahí llegó. Esta función era, podemos llegar hasta la sexta derivada. Eso depende de el exponente. Deme en un momentito. Ajá. Bien, me estaban llamando a la universidad. Entonces, ¿qué sucede?
Eso es en base al exponente. En ese caso, el exponente o el grado de esta estructura era 5, por lo tanto, n más 1. Vamos a llegar a la sexta derivada. Eso es un indicio que se nos presenta siempre para nosotros encontrar, pues, la situación o la forma en la cual nosotros podemos llegar hasta la sexta derivada. Mira la siguiente función. Una función muy sencilla. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. La derivada de y es seno, y' es coseno. La derivada de coseno, vuelvo y derivo, es menos seno. Chat. Ok. Vuelvo y derivo, prima, 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 es menos coseno. Vuelvo y derivo, y la derivada de coseno es menos seno, pero con el menos me queda seno. Vuelvo y derivo, y la derivada de seno es coseno. Y si nos damos cuenta, de aquí en adelante se va a repetir este ciclo. Si te das cuenta. Volvemos con seno y la derivada de coseno es menos seno y la derivada de seno es coseno, pero negativo me queda menos coseno y luego la derivada de menos coseno es menos seno. Es seno de nuevo, por el menos de adelante. Entonces, ¿qué me indica eso? Las funciones trigonométricas no tienen una derivada finita, o sea, se puede seguir derivando infinitamente. Y eso es algo muy importante porque nos habla de los procesos cíclicos que se nos presentan. Se nos dice, o sea, se nos indica que esto es indefinido, es un proceso de derivación constante, 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 constante. Y la derivada son variaciones, o sea, cambios en las estructuras. Si nosotros recordamos por lo menos el electrocardiograma, ¿qué mide el electrocardiograma? Las variaciones, ¿qué mide el electrocardiograma? Ustedes que saben más que yo. Samuel Pimentel, Buenos días. buenos días. Creo Bueno, que yo pienso que el electrograma mide el ritmo cardíaco, o sea, las pendientes, su distancia, las curvas, por así decirlo. Podríamos decir que el electrocardiograma mide la señal eléctrica del corazón. Ahí Río. Julio iba a hablar también. Bueno, sí, profe, era prácticamente lo mismo que dijo mi compañero Samuel. El electrocardiograma pues mide la variación sinusal del corazón, más bien en una sola línea, no en todas, pero exacto. nada más en una sola que es la principal. Que es la principal. Y esa medición que hace de esas variaciones, de esos cambios que se generan, eso lo hace en base al tiempo. O sea, hay una variación con respecto al tiempo, puede mantenerse constante, que es, vamos a ver si me acuerdo cómo digo esta cosita. Era una lomita aquí, después seguía, después subía, bajaba, y después venía acá, y después venía acá, y después otra lomita, y después ahí está. Una cosa como así. Más o menos. Por eso, yo soy malo dibujando y yo no soy médico. Entonces, cuando esa variación, ahí entonces la derivada es constante, constante, donde se mantienen los mismos puntos siempre, porque esa es la derivada, la primera derivada o la tanta derivada. Pero en el momento en que eso cambia, en el momento en donde esa variación cambia su estructura, en el momento en donde esa variación se modifica, mientras vemos a la compañera darle infinidad presente, eh, eso genera entonces un cambio que indica una afección.
De ahí entonces que el electrocardiograma tiene como base las funciones sinusoidales y también las derivadas. ¿Por qué es necesario utilizar el seno o por qué fue necesario utilizar el seno para poder estructurar todo esto? Porque se necesitaba una función cíclica que se mantuviera y que fuera infinita para poder indistintamente del tiempo poder medir con total claridad. Una función así, como vemos esta, no es infinita, es una función finita, porque llega a un punto que es cero. O sea, imagínate el tener que analizar, Diana Arroyo presente, imagínate tener que analizar estas estructuras por medio de una función que te dé cero, que llegue a un punto en donde se acabe la derivada, en donde ya no haya más nada. Acuérdate que cuando yo digo que la derivada es constante, no significa que la derivada sea cero. Iría presente. Entonces, de ahí que el electrocardiograma, que es un proceso muy simple, en donde solamente se mide la actividad, o sea, se mide variaciones. Todos los procesos que midan variaciones con respecto al tiempo tienen que ver con la derivada. Otro ejemplo de variaciones con respecto al tiempo, a ver. Obviamente los fenómenos meteorológicos también tienen que ver con estos procesos de variaciones en donde hay modificaciones y cambios y hoy sube, mañana baja, que por aquí, que por allá. Todo eso también tiene que ver con derivadas y tiene que ver con, en especial, la función seno y la función coseno. ¿Por qué? Porque como decíamos, estas dos funciones en especial son infinitas. O sea, nunca voy a terminar de derivar. Siempre va a haber una derivada y otra derivada y otra derivada y otra derivada. Y eso nos ayuda a analizar todas estas cosas con respecto al tiempo. Las tasas de variación media se llama eso también. Y en la tasa de variación media, pues tiene que ver con muchas cosas. Vaya. Parte del trabajo de Sir Isaac Newton tenía que ver con las variaciones, con los cambios. De ahí que la velocidad y la aceleración sean estos cambios y estas variaciones estructuradas de esa manera. Pero la temperatura también cambia con respecto al tiempo y por ahí nos iríamos. Presente, Albert. Así que bueno, obviamente hay funciones más fáciles de derivar que otras, como todo en esta vida. Eh, por lo menos en la tarea, por ahí hay varios problemitas. Por lo menos para el crecimiento demográfico también se puede utilizar esto. Vamos a buscar un problema así sencillito. Este es sencillo. Y lo vamos a hacer por medio de derivada. Dice f de x, 2x más 1 sobre x cuadrado. Así se nos presenta el problema. 2x menos 1, perdón. 2x menos 1 sobre x cuadrado. Y en este problema, no nos dicen porque ese problema pero yo voy a buscar la tercera derivada de la función. Yo voy a buscar esa tercera derivada de la función.
Bien. Para hacer la tercera derivada de esta función, para hacer esta tercera estructura, lo primero que tendría que buscar sería obviamente la primera derivada. Y para eso sé que es un cociente, así que sería lo siguiente. La derivada del denominador, que sería 2x, por 2x menos 1, menos x cuadrado, por la derivada del numerador, que es 2. Sobre x cuadrado al cuadrado. 4x cuadrado menos 2x menos 2x cuadrado sobre x a la cuarta. Aquí sería 2x cuadrado menos 2x sobre x a la cuarta. Hay un factor común en el numerador. F' de x va a ser x. Vamos al chat. Me quedaría 2x menos 2 sobre x a la cuarta. F' sería entonces 2x menos 2 sobre x al cubo. Simplificando, acuérdense, este de aquí con este de acá. Esa es la primera derivada. En base a esa primera derivada tengo que volver a derivar. Vamos a volver a derivar. F', la segunda derivada. Eso también depende un poco de lo que me digan acá. Porque si acá me dicen la derivada de f con respecto a x, entonces yo ahí tengo que trabajarlo en base a eso. Sería sobre 2. La primera sería entonces el denominador. Espérese un momento. Deme un momentito. Y aquí creo que hice el proceso inverso. Acá, derivé al revés. Y eso es muy importante porque no puedo derivar al revés. Según la normativa del cociente, aquí ve. Derivé el denominador primero cuando no debía derivar el denominador primero. Derivé al revés. ¿Eso implica? Sí, implica. Claro que implica. Ahora Carreiro presente. Vamos. Sería el denominador por la derivada del numerador, o sea, 2 menos el numerador por la derivada del denominador, que sería 2x. Solamente lo que al revés. De cara a la derivada es lo mismo, pero de cara a esos signos cambia todo. Menos 2x cuadrado más 2x. Por lo tanto, sacamos el x. Queda menos 2x más 2. Y de ahí entonces ahora sí simplificamos. Menos 2x más 2 sobre x al cubo. Ahí está. Profe, un signo cambia las cosas. Usted sabe muy bien que un signo cambia todo. Sería entonces menos 2x más 2 sobre x al cubo. Esperar entonces que siga la gente poniendo el presente. Sería el denominador
por la derivada del numerador, que sería menos 2, menos el numerador, menos 2x más 2, por la derivada del denominador, que sería 3x cuadrado. Ahí está. Sobre x al cubo al cuadrado. Esa es la segunda derivada. Ordenamos. Si se dan cuenta, siempre intento ordenar antes de trabajar cualquier estructura, antes de poder desarrollar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es muy importante organizar, es muy importante ordenar. 6x al cubo menos 6x cuadrado sobre x, 3 por 2, 6. F' de x va a ser, aquí sería 4x al cubo menos 6x cuadrado sobre x a la 6. Sacamos factor común, f' de x. Va a ser x cuadrado, sería 4x menos 6 sobre x a la 6. Simplifico, me queda el x a la cuarta en la parte inferior. Va a ser 4x menos 6 sobre x a la cuarta. Esa es la segunda derivada de la función. Voy a entonces necesitar la tercera derivada de la función. Para la tercera derivada de la función, que era lo que nos pedían, tengo que entonces volver a derivar esa estructura. Mire, aquí, por lo menos en este caso, en este problema, no era necesario utilizar la regla de la cadena. No era necesario trabajar con regla de la cadena, porque las derivadas en la parte superior como en la parte del denominador eran sencillas. Sin embargo, si por algún motivo tengo que utilizar la regla de la cadena, la puedo utilizar con total confianza. No tengo ningún problema para desarrollarla así, porque ya puedo trabajarla de esa manera. Voy a cambiar de página. Sería la segunda derivada. F' de x va a ser a 4x menos 6 sobre x a la cuarta. Solamente nos queda faltando la tercera derivada, o sea, la última derivada de la función. Nuestra f' de x va a ser igual. El denominador, x a la cuarta, sobre la derivada del numerador, que sería en este caso 4, menos 4x menos 6, el numerador, por la derivada del denominador, que me quedaría 4x al cubo por x a la cuarta al cuadrado. La tercera derivada sería 4x a la cuarta menos 16x a la cuarta. Y acá sería más 24x al cubo. Por x, 4 por 2, 8. Prima. Sería entonces menos 12x a la cuarta más 24x al cubo. Saco factor común x al cubo. Me quedaría menos 12x más 24. Aquí me queda x a la 8 abajo. X a la 8. Simplifico estas estructuras y me quedaría el x a la 5. Y esa sería mi tercera derivada, menos 12x más 24 sobre x a la 5. Puedo seguir derivando porque si se dan cuenta, este proceso con esta derivada no está teniendo un fin. De hecho, si nos damos cuenta y analizamos un poco los denominadores, el denominador inicial era 2, después aumentó a 3, a 4, y en la tercera derivada ya iba por 5, así que los denominadores están aumentando. El numerador también, porque los números iniciales del numerador era 2x menos 1. En la primera derivada fue 2x más 2. En la segunda derivada fue 4x más 6. Y en la tercera derivada 12x más 24. Así que esa función, en vez de disminuir, en vez de bajar su composición para llegar a un 0, termina aumentando su composición, termina aumentando su estructura. Por lo tanto, muy probablemente esta función sea infinita. Siendo ya las 8:47 de la mañana.
Bien. Emanuel levantó la mano. Dígame, Manuel. Ah, sí, profe, era preguntar una cosa. El x a la cuarta elevado al cuadrado, ¿eso por qué sería? Acuérdate que cuando yo tengo potencia de una potencia, yo termino multiplicando. Los No, exponentes. yo decía ¿por qué se pone al cuadrado? Ah, porque siempre cuando estamos hablando de cociente, siempre se eleva el denominador al cuadrado, siempre. Ya por lo menos acá. El x a la 3 al cuadrado. El x a la 2 al cuadrado. Siempre se termina elevando la estructura al cuadrado. Ok, gracias. Bien. ¿Una otra pregunta? Así como pude pedir la tercera derivada, aquí puedo pedir la quinta derivada, puedo pedir la derivada que sea necesaria. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a buscar la tercera derivada de otra función. Pero esa tercera derivada de esa otra función va a ser correrle a la cadena. En el examen nos pone a buscar la derivada de 27. Puede ser. La 38ª derivada de la función. Y dice que la función es y igual a seno de 1 menos tangente de la raíz de x sobre secante de 2x a la cuarta. Ya, facilita. Esa no, o sea, esa es para la prueba. Esa hay que buscar la 38ª. La derivada 38 de esa locura. No, mentira, no. Es broma, es broma. Bien, vamos ahora sí a hacer una derivada. Dice, esto voy a utilizarlo, ya le digo, para intentar ver la tercera. Vamos a llegar hasta la tercera derivada, no pasaremos a la tercera derivada. Por medio de la regla de la cadena. Dice el problema. 3 seno de 2x más 4 coseno de 2x por tangente de 5x más 1. Ahí. En vez de utilizar corchete afuera, voy a utilizar para este problema. Vamos a ir, no vamos a ir tan lejos, porque si no vamos lejos perdemos mucho tiempo. Vamos a hacer la segunda derivada de la función, solamente la segunda derivada. La segunda derivada, eso es todo lo que haremos. La segunda derivada. Y con esa segunda derivada, pues ya está. Ok. Haremos la primera. Dice que la primera estructura por la derivada de la segunda, más la segunda estructura por la derivada de la primera. 3 seno de 2x más 4 coseno de 2x por la derivada de esto que está aquí. Pero al intentar derivar eso que está ahí, eso es regla de la cadena. ¿Cuánto es la derivada de la tangente? Secante cuadrado de x. Secante cuadrado de x. En este caso sería secante cuadrado de 5x más 1.
por la derivada de 5x más 1, que todavía no se ha derivado, que sería 5. Ahí está. Más tangente de 5x más 1 por la derivada de 3 seno de 2x más 4 coseno de 2x. Acuérdate que como tengo un ángulo ya compuesto, ya no es x, ya ahora es 2x en ambos casos, tengo que derivar lo que es por regla de la cadena. Una regla de cadena muy sencilla, pero igual tengo que derivar. 3 coseno de 2x por 2, porque la derivada de 2x es 2, menos 4 la derivada de coseno es menos seno, acuérdense, de 2x por 2. Ahí está. Esta sería entonces la primera derivada. Vamos a organizar un poco esto, vamos a ver de qué forma podemos simplificar todo esto para que se nos presente algo un poco más sencillo. Sería 15 seno de 2x por la secante cuadrado de 5x más 1 más 20 coseno de 2x por la secante de 5x más 1 más 3 por 2, 6 coseno de 2x por la tangente de 5x más 1 menos 8 seno de 2x por la tangente de 5x más 1. Bien. Multipliqué todo realmente. Y ahora vamos a ver cómo, qué más podemos hacer. Por lo menos podemos sacar factores comunes. Podemos sacar factor común seno en ambos casos y podemos sacar factor común coseno en ambos casos. Así que vamos a sacar esos dos factores comunes. Sería seno cuadrado de x y en este corchete vamos a poner a 15 secante cuadrado de 5x más 1 menos 8 tangente de 5x más 1. Más coseno cuadrado del ángulo. Por lo menos ahí puedo sacar también un factor común de 2, pero voy a dejarlo así. Porque realmente no me suma. 20 secante cuadrado del ángulo. En este caso es 5x más 1 más 6 tangente de 5x más 1. Ahí está. Si se dan cuenta, se parecen un poco. Si se dan cuenta, se parecen un poco. No son iguales. Ojalá hubiera sido esta estructura igual. Esto que está aquí hubiera sido igualito a esto que está acá. Ojalá pudieran decir que son todos iguales. Pero no son iguales en el sentido de que una tiene 15 y el otro tiene menos 8 y el otro tiene 20 y el otro tiene más 6. Si hubieran sido iguales, yo podía agrupar esos dos grandes paréntesis y terminaría quedando seno cuadrado más coseno cuadrado. Y todos sabemos que seno más cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces ahí ojalá se hubiera podido hacer esa estructura, pero no se pudo. Sencillamente no se pudo. Y entonces, esa es la primera derivada.
Tienen entonces la segunda derivada de la función. Está muy bueno. Mira que nos íbamos a llegar hasta la tercera, pero no sé. Eso me pasó en la prueba, en una de las pruebas. Creo que no me acuerdo si fue el semestral o fue en un trimestre, en una prueba de estas parciales. Le puse a los muchachos la tercera derivada de la función y los muchachos vieron, no llegaron. No pudieron llegar a esa tercera derivada. Y pues, este problema usted tampoco lo va a encontrar en el documento porque ese problema lo inventé. Sí, by the way, pensando en un problema, by the way, alias. Lo había hecho, profesor, no, solo es imaginando, añadiéndole, poniéndole y quitándole. Vamos entonces a ver, vamos a ver el chat. Melania, buenos días, Melania. Ya siendo las 9 de la mañana. Y' dice que era seno cuadrado de x por... Tuve que irme a otra página porque eso no va a caber ahí. Secante cuadrado de x, perdón, 5x. Decían mis profesores que para aprender derivada fácil, o sea, no rápido, perdón, no fácil, tenía uno que irse para los problemas más difíciles. O sea, tenía que ir directo a los problemas difíciles. ¿Por qué? Porque el que sacaba estas derivadas así, pues sacaba cualquier otra derivada. O sea, si tú logras sacar una derivada complicada, bien, la sacas bien, pues puedes sacar cualquier otra derivada sin ningún problema. Eso ocurre en las derivadas. Pero a la gente le da miedo meterse en estos. Buenos días, buenos días. Sería entonces. Esto viene bueno. Aquí tengo un producto. Entonces tengo que resolverlo como si fuera un producto. Porque tengo seno cuadrado de x por todo eso que está al otro lado. Y acá tengo otro producto. Así que para no, y aprovechando la tecnología, la derivada de todo esto lo voy a hacer en rojo. ¿Ok? Y la derivada de toda la otra que queda, pues obviamente la voy a hacer en ese azul. Para que así sepamos la diferencia entre una y otra. Si hubiera sido en la clase presencial allá en la República Confederativa y Unificada de Chiriquí, o hubiera sido en un solo color. Vaya, negro, papá, acaba de rematar. Así que ya lo saben, Y', la primera del proceso de derivación de todo esto voy a hacerlo solamente con color rojo. Sería la primera, seno cuadrado del ángulo, por la derivada de todo lo que sigue. Matemática, buenos días, profesor. Ajá, pues, ay, Dios mío, Señor Jesús. Dice, 15 por la derivada de la secante cuadrado. La derivada de la secante cuadrado sería 2 secante de... Voy a utilizar llave, mira. Mira el punto que voy a llegar. No voy a utilizar corchetes, voy a utilizar llave de 15 por... Ahora corchete, vamos a ver el chat. Sería 2 secante de 5x más 1. Ahí está. Derivé la secante como si fuera una potencia. Y luego voy a derivar la secante como si fuera una función trigonométrica. La derivada de secante por tangente. Así que sería secante de 5x más 1 por la tangente de 5x más 1. Ahí está. Por, ahora voy a derivar el ángulo de la secante, que sería 5. El 15 no lo toqué porque sencillamente se podía dejar ahí. Primero, el exponente, que está aquí,
Luego, la función trigonométrica, que es esto que está aquí, y luego el ángulo, que es este. Exponente, función trigonométrica y ángulo. Ese de la secante. Falta hacer lo mismo con la tangente. Menos 8 por la derivada de la tangente, que es secante cuadrado. Secante cuadrado de 5x más 1 por la derivada de la secante del 5x más 1, que sería 5. Ahí está. Y no, este corchete no. Llave. Ahí está. Cerramos la llave. Como no cabe aquí mismo, voy a seguir aquí debajo, pero eso sigue de la primera situación. Esta es la primera parte en donde solamente derivé esto de aquí. Parte de derivar el seno cuadrado. Así que sería 15 secante cuadrado de 5x más 1 menos 8. ¿Por qué la gente ha entrado hoy tan tarde? Pregunto, ¿ha habido una afección de la luz o algo por el estilo? Es la costumbre del horario de los jueves, profe. La costumbre del horario de los jueves. Qué barbaridad. Es un problema con los horarios. Yo todavía no me sé mi horario. Tengo que estar revisando siempre cuál es cuál. Ahí está. Todo eso fue de la primera situación, o sea, de la mitad de este problema. Para la segunda mitad de este problema, como les decía, voy a utilizar el color azul. No, no es azul, es más un celestito. Y en esa segunda mitad del problema voy a hacer lo mismo que hice. Probablemente cuando voy a hacer la segunda parte de este problema no quepa aquí, probablemente. Así que como no, quizás, y no quiero, ¿cómo se llama? No quiero abusar del espacio que hay aquí. Lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer es seguir abajo. Sería coseno del ángulo más, obviamente, cuadrado del ángulo. Y va a ser algo muy parecido a lo que hice ahí. Sería 20 por 2 secante de 5x más 1. Vamos a cerrar esto. Por la secante de 5x más 1. Por la tangente de 5x más 1. Por 5. Más 6 por la secante cuadrado de 5x más 1 por 5. Si se dan cuenta, esa primera derivada era muy similar a la anterior, muy similar. Lo único que cambiaba pues eran los números. Eso es todo lo que acá. Así que ahí ¿Y ahora? Sí.
Bien. Y ahora más 15 secante cuadrado de 5x más 1. No, 15 no, 20. 20 más 6 tangente de 5x más 1. Por 2, la derivada de coseno menos seno. Bueno, iba a ser directo, pero bueno. Coseno de x por seno de x. Y bueno, ya ahora lo único que queda es ver de qué manera organizo. Si se dieron cuenta, las dos derivadas eran muy similares una con la otra. Pero sí tengo que ver entonces cómo organizar todo esto, cómo verificar todo esto para que dé una solución adecuada. Sencillamente es ir multiplicando y viendo qué es lo que se puede organizar, qué es lo que se puede agrupar. Ese proceso de organización se los dejo a ustedes. Organice eso usted y encuentre pues la respuesta ya más comprimida. Ya les digo, solamente es multiplicar una que otra cosa, por lo menos aquí este secante y este secante se pueden agrupar. El 15 con el 2 y con el 5 se pueden multiplicar. El 8 y el 5 se pueden multiplicar. Pasa lo mismo acá, estas dos secantes se pueden multiplicar. 20 y entonces se puede también multiplicar por el 5. 6 por 5 se puede multiplicar. Abajo también lo que es el 20 con este y el 6 con este. Y ya al final pues puede sacar factor común también, porque le va a quedar unos factores comunes ahí para que usted organice un poco y le quede la mejor, la estructura más organizada posible. Bien. ¿Por qué no sigo? Porque necesito entrar en el otro tema para intentar recuperar el tiempo perdido. Y el otro tema se llama derivación implícita. ¿Ok? La derivación implícita. Y para eso vamos a estar en la página... En la página 141. 142. Exactamente, gracias compañero. La página 141 en donde hablaremos un poco sobre ese proceso de la derivación implícita. Ahí está. La derivación implícita parece más difícil de lo que realmente es, porque la derivación implícita solamente atañe a derivada y a derivada y a derivada, como todo. Qué bueno. Bien. Con este proceso de derivación implícita lo vamos a derivar todo. Esa es la idea principal acá. Lo vamos a derivar todo, todo, absolutamente todo. No importa qué estructura tenga. X, Y, Z, W, lo que yo tenga, lo que sea, lo voy a derivar. Y al derivarlo, sencillamente lo que... Bien. Entonces, lo único diferente es que en el momento que yo voy a derivar Y, voy a añadir un Y'. Vamos a ver este ejemplo que es sencillo. El ejemplo dice... X cuadrado menos 2y al cubo más 4y a la 2. Ya le digo, voy a derivarlo todo normalmente como derivaría siempre. 2x menos, aquí sería 2 por 3y cuadrado.
Pero en el momento en que derivo y, voy a añadir un y'. Eso solamente ocurre cuando voy a derivar y. Como nos dimos cuenta, cuando derivé el x cuadrado, no anexé nada. Solamente es al derivar esa y cuadrado. Solamente cuando derivo ese y cuadrado. Siempre que derive y, colocaré esa y'. Me quedaría entonces 4, ajá, ahí está, más 4 por y'. Porque obviamente la derivada de y es 1, pero como tengo y, derivo y', igual a 0. El proceso que sigue a continuación es muy sencillo, porque solamente es agrupar las y, despejar y que me quede la y' en solitario. Y' igual a tanto. Me quedaría entonces menos 6y cuadrado y' más 4y' es igual a menos 2x. De ahí que y' va a ser menos 6y cuadrado más 4 es igual a menos 2x. Y y' va a ser menos 2x sobre menos 6y cuadrado más 4. Saco factor común. Menos 2 me quedaría 3y cuadrado menos 2. Y ahí simplificó para que se eliminen. Y la respuesta final vendría a ser y' igual a x por 3y cuadrado menos. Y esa es la derivada. Simplista. Oh, profe, está fácil. Bueno. Aquí te sabe que siempre complicamos la cosa. Siempre buscamos el extra. Bueno, esa derivada era sencilla. Acuérdese siempre, es importante que usted organice, es importante que usted reduzca a la mínima expresión posible. Nilo, mala suerte. Nilo es el río ese que está por allá por los egipcios. Ajá. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Y este otro ejemplo resulta muy interesante. Menos 5y menos x cuadrado igual a 4. Y ahora vamos a buscar, mire. Vamos a buscar la segunda derivada de esa función. Profe, pero, ¿en serio? ¿Por qué usted es así? ¿Por qué usted es así, profe? No sea así, mire. Eso se le complica mucho a usted calificar. No lo haga. ¿Verdad, Natasha? No lo haga. Ya, no, profe, no haga eso. Bien. Voy a derivar. Acuérdense, cuando tengo y', voy a derivar y, coloco y'. Sería 3y cuadrado y',
más 2y, y' menos 5y'. Menos 2x es igual a 0. Saco factor común, reestructuro y organizo. Ahí está. Esa es la primera derivada de la función. Vuelvo yo y tengo que derivar. Obviamente lo que nos está quedando es una fracción. Pero al derivar la fracción, lo que ocurre es que voy a tener que derivar la y. A lo que me refiero es a lo siguiente. Acuérdate, el denominador por la derivada del numerador, que sería 2. Y aquí viene la interesante. El numerador por la derivada del denominador, o sea, la derivada del de abajo. Pero como esto es derivación implícita, la única regla que hay en derivación implícita dice lo siguiente. En el momento en que yo derivo y, tengo que colocar y'. ¿A qué me refiero? Cuando voy a derivar esto que está acá abajo, claro, la derivada es sencilla, pero cuando vaya a derivarlo, por lo menos 6y, y' más 2y'. Entonces tengo derivada dentro de derivada. Wow. Sobre el denominador al cuadrado. Reorganizaré todo esto que está aquí, multiplicaré todo y organizaré todo. Esto sí también. De forma que me quede la y' sola. Sería 6y cuadrado más 4y menos 10 menos, paréntesis, 12xy más 4xy'. Saqué esa y', ¿ok? Como si fuera un factor común. Esa y' la saqué como si fuera un factor común. ¿Por qué saco esa y'? Porque es que, gente, la y' es esto que está aquí. Mira, voy a hacer algo. No voy a multiplicar esto. Voy a dejarlo así porque va a pasar algo más adelante. Profe, pero ya lo copié a pluma. ¿Y ahora qué hago? Pues bueno, táchelo. ¿Quién lo manda a copiar a pluma si eso es a lápiz? Siempre que esté en el proceso, mientras Natacha se ríe, siempre que estemos en el proceso de la derivación implícita, voy a necesitar reemplazar la y'. Siempre. Ya. Cuando voy a hacer la derivada del superior, si tuviera que hacer la tercera derivada de esto, me va a salir una y' y esa y' tendré que reemplazarla con la primera que tenga. Siempre va a ser así, siempre va a estructurarse así. A lo que me refiero es a lo siguiente. Y' sería igual a 2 por 3y cuadrado más 2y menos 5 menos 12xy más 4x por y'. Pero y' vale 2x sobre
3y menos 5. O 2 sobre 3y cuadrado más 2y menos 5. Tan, 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 tan. Y ya, bueno, lo único que le toca es trabajar eso bien bonito, bien bonito. Voy a ahorrarme pasos. Y sencillamente le diré que después de trabajar un poco esto, que ya usted debe de saber cómo trabajar esto. Si no sabe, bueno, hay un problema ahí. Me quedaría 3y cuadrado más 2y menos 5 al cubo por 2 por 3y cuadrado más 2y menos 5 al cuadrado menos 24x cuadrado y menos 8x cuadrado. Y ahí quedaría la respuesta final de los finales, ya que no da para más. Bueno, sí da para más, pero no vamos muy hasta allá. Porque se puede resolver esto aquí. Ese cuadrado se puede resolver y se puede seguir trabajando, pero vamos a ver. Esa es apenas la segunda derivada. Imagínate ahora la tercera derivada. Profesor, ¿por qué al final quedó elevado al cubo abajo? Porque te va a quedar este denominador en uno solo. El denominador entre el denominador al cuadrado. Y obviamente esos denominadores se unifican y se queda el cubo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a seguir haciendo derivadas de orden superior. Uy. Mira por lo menos este ejemplo. Dice el siguiente ejemplo.
Vamos a ver cómo hacemos ese ejemplo, siendo ya las 9:29 de la mañana. Y entonces vamos a ver. Derivación implícita. Una derivación porque aquí viene una pregunta que nadie la ha hecho, que deberían hacerla. Yo no debería hacerla. Obviamente se supone que ustedes son los que van a hacer la prueba. Y es la pregunta del millón. ¿Cómo yo sé que esto es derivación implícita? Ah. Nadie había hecho esa pregunta. Nadie, porque nadie dice nada. Nadie dice absolutamente nada. Entonces, yo tampoco voy a decir nada. Mira, ¿cómo yo sé que esto es derivación implícita? Muy sencillo. Porque yo no puedo despejar la H. Yo no puedo, de alguna manera, tener la Y. Yo no puedo tener esto. Y igual a 2x más 1. ¿Sabes? Yo no puedo tener eso así. No se puede. Es completamente imposible poder despejar eso. O sea, como no puedo despejar eso, entonces tengo que utilizar derivación implícita. Eso significa también que si se puede despejar, se utiliza entonces otro método. Vaya usted. Alguien está escuchando al armario. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo yo tengo este proceso de derivación implícita? Voy a derivar implícitamente. ¿Este es un producto acá? No. Esto es una potencia. Si como una potencia, pues trabajo como si fuera una potencia. 3, 8t, 2, x cuadrado más y cuadrado. Por 2x más 2y, y prima. Es igual. ¿Dónde está la multiplicación? Acá al lado. La primera por y prima más y por 1. Esto. Bien. Quedaría entonces, arreglando todo esto, 6x cuadrado más y cuadrado por 2x más 2y prima igual a 100xy prima más 100y.
Multiplico entonces 12x cuadrado y prima más 12xy cuadrado más 12y al cubo y prima es igual a xy prima más 100y. Ahí está. Y ya entonces solamente nos queda organizar las primas a la mano izquierda y lo que no sea prima a la mano derecha. Más 12y al cubo y prima menos 100xy prima es igual a 100y menos 12x al cubo menos 12xy cuadrado. Saco factor común y prima. Ahí está. Y nos queda entonces 100y menos 12x al cubo menos 12xy cuadrado por 12x cuadrado y más 12y cubo menos 100x. Ahí yo puedo sacar un factor común que sería en ambos casos 4. 4 arriba y 4 abajo y me terminaría quedando la simplificación de todo eso. 50y menos 3x al cubo menos 3x cuadrado y sobre 50x cuadrado y. No, perdón. Uy. 3x cuadrado y más 3y cuadrado cubo menos 50x. Y ahora sí, ahí queda. Esa es la primera derivada. ¿Alguna pregunta? Preguntas, consultas, comentarios. Pregunte ahora que puede. Dijo que para reducir utilizó factor común 4. Sí. Todo lo dividí entre 4. Es que el 100 quedó en 50. Ah, perdón. 25.
Es la mitad de la mitad. Bien. No hay más preguntas. Vamos a hacer otro problema. Hay un último problema que se nos presenta acá que podemos resolver. En ese último problema, a ver si lo encuentro. Dice x cuadrado por x cuadrado más y cuadrado igual a y cuadrado. Esto. Ahí. Para ese problema tengo varias opciones. Podría multiplicar todas esas expresiones de forma que me dé una sola respuesta. O puedo sencillamente derivarlo como está. Cualquiera de las dos opciones estaría bien. Bien. Sería. Vamos a dejarlo así mismo. Lo que vamos a hacer es utilizar el producto x cuadrado por 2x, la primera, 2x más 2y, y primo. Igual a 2y, y primo. Que me falta una parte. Más x cuadrado más y cuadrado por 2x igual a 2y, y primo. Ahí está, ahora sí. Sería entonces 2x al cubo más 2x cuadrado y prima más 2x al cubo más 2xy cuadrado igual a 2y, y prima. Tomamos la y prima. Dos x al cubo menos 2x al cubo más, menos, perdón, y cuadrado. Y prima va a ser entonces 2x cuadrado y menos 2y igual a menos 4x al cubo menos 2xy cuadrado. Y eso va a ser igual a x cubo menos 2xy cuadrado sobre 2x cuadrado y menos 2. ¿Puedo hacer algo más? Claro que puedo hacer algo más. Puedo sacar factor común. Y ese factor común sería 2. Y esto sería... Puedo hasta sacar factor común x si quiero. Pero como no me va a sumar ni restar, pues vamos a dejarlo hasta ahí. Abajo puedo sacar factor común y también, pero eso no me va a servir de mucho. Menos 2x al cubo más... menos xy cuadrado sobre x cuadrado y menos y.
Y esa es la... Preguntas, consultas. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ninguna. Por ahí hay muchos problemas. Uf, me dan gusto. Mucho para trabajar, mucho para hacer. Hay problemas maravillosos ahí. Imagínate que yo te pidiera aquí la segunda derivada. Y que tendríamos que volver a hacer. Claro, a la hora de desarrollar eso, no me va a dar la respuesta como yo quiero. Va a ser un lío muy grande. Pero bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Dependerá un poco en la prueba. Y eso que todavía no hemos entrado en integrales, que integrales es lo bonito, es lo bueno donde vienen las cosas interesantes. La prueba. ¿Para cuándo es la prueba? Ya ni me acuerdo para cuándo. ¿Alguien que se acuerde para cuándo es la prueba? Nadie se acuerda. En la programación decía el 30. 30. Vamos a hacer mismo 30. ¿O cuándo? Domingo 3, profe. Uy. ¿Por qué? Domingo 3. Domingo 3. Domingo 3 de 3 de octubre. Ajá, puede ser. Les presento la siguiente propuesta. La siguiente propuesta sería los siguientes. Mira. Podemos hacer modo cuestionario. Podemos hacerla modo cuestionario. ¿Cuál es el modo cuestionario? Entonces, pues bueno, yo te presento problemita. No tengo nada. Voy a presentarte una prueba
de estudiantes que ya han dado matemática 1. Obviamente, esa no va a ser tu prueba. Obviamente, esa no va a ser tu prueba. Olvídate de eso, Natasha, olvídate. No va a ser tu prueba. Copiona. Ya estaba cogido, ya he cogido el celular para tomar fotos, pa. Captura de pantalla. Mira. ¿Qué dijo Ever? ¿Qué dijo Ever? Las palabras duelen. Dice la palabra de Dios, pronto para oír y tardo para hablar. Así que ahí toma bonito. Voy a buscarlo, espérate. Ahora no lo encuentro. ¿Qué problema? Ah, aquí está. Creo que era este. No, este no es. A ver si es este. Ujú. Vamos a ver. Voy a abrírselo porque encontré fue la edición, o sea, donde yo edito. Eso lo hago en, ¿cómo se llama? Los normales de el formulario este de Melo Salida. Mira, por lo menos este es el parcial 3 de matemática 2, semestre regular. El de ustedes puede que sea así, puede ser que no, pero no va a ser lo mismo problema. Entonces, por lo menos yo le doy esto. Ya. La respuesta del integral tal es tanto. Esta prueba son de 10 puntos cada problema. Son 10 problemas, 10 por 10, 100 puntos. Podemos hacerlo así, en donde usted elige la opción A, la opción B, la opción C. No tiene que mandar documentos, no tiene que mandar información, no tiene que escanear, no tiene que... Solamente es Melo Salida. Interesante. Demora menos en calificar también, pues. Es que ni califico, porque califico automáticamente. De una vez ya uno sabe si fracasó. De una Pasó. vez uno sabe si fracasó, pasó. Mira, voy a hacerlo. Prueba. Elegí. Elijo. Muy al tuntún, no estoy ni revisando. Elijo. Enviar. Vamos a ver cuánto saqué hacia el tuntún. Saqué 50 de 100. Genial. Todo es 5. Bonito fracaso, sí. Muy bonito fracaso. Obviamente aquí te dice si estaba buena, estaba mala, y la primera estaba buena. La segunda estaba mala y por eso. O sea que solamente sería usted hace y va escogiendo la mejor respuesta. Puede hacerlo, obviamente, como yo no le estoy pidiendo documentos, que debería pedirle documentos como no le estoy, va a tener que hacer reválida. Me tocó esto. Como no le estoy pidiendo documentos, que debería pedirle el documento, el escaneo del documento para tener evidencia, debería pedírselo, pero no se lo voy a pedir. Eso genera dos cosas. Primero, si no le pido documento, no hay reclamo. O sea, que no me puede reclamar. Lo que le dio y ya está. Si te sacó 50, pues sacó ñagare, profe, ñagare. Si sacaste 50, con 50 te quedas. No hay reclamo, porque no me están mandando un documento en donde me especificas. Así que, si quieren, podemos... Dígame, señor joven caballero,
de la mesa redonda cuadrada Samuel Pimentel. Profe, entonces digamos que allí es como que o es 10 o es 0 puntos o los puntos que ponga. Exacto, esa cosa. No problema. Mira, si tienes 9 buenas, es 90, así que ya tienes B. Ese es otro problema. Claro, si lo pongo más bajito por problemas, serían 20 problemas que habría que hacer. Ujú. Yo siento que es mejor pedir documentos. Yo estaba pensando que lo mejor es pedir el documento para que sí usted tenga la opción de hacer su reclamito. Haga su reclamo. De hecho, acá yo tengo, creo que en esta estaba el complemento. Sí, un complemento en donde con este complemento se limita el tiempo. Mira, ya me salió la respuesta acá. De inmediato. De una vez me dice cuánto sale. Súper genial, súper bueno. En este complemento me da la opción de ponerle tiempo. Y yo ahí le pongo tiempo y ahí vaya. Se va con el tiempo indicado. Que sería con su límite de tiempo y acá arriba le saldría cuánto tiempo le hace falta, que por aquí, que por allá. Y cuando le faltan, digamos, 5 minutos, le suena el pito ahí, pip, 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 pip. Oye, cuidado, te hace falta. Entonces, esa puede ser la opción para hacer las pruebas. La otra opción es la opción que nosotros hemos estado trabajando normalmente para lo que fue matemática 1 y ahora para la prueba de matemática 2, que era subimos la información en la plataforma, es una prueba normal como el tiempo de antes, como dice el otro, tiempo unlimited, nada. Y obviamente ahí hacemos todos los problemitas, escaneamos bien bonito, luego mandamos formato PDF, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué varía de una a otra? Obviamente varían cosas. Primero, que el tiempo de calificación. Usted sabe que yo me tardo mucho en calificar porque es que tengo mucho que calificar. ¿Saben? Tengo mucho que calificar. Yo me puse a sacar las cuentas porque ahora, mira, estoy con la universidad, estoy ahí en el colegio y la Universidad Columbus, con sus sucesivas responsabilidades desde el año pasado, estaba con los cursos de reforzamiento, darle unos cursos especiales. Yo siempre digo a los muchachos, ojalá yo hubiera tenido la oportunidad en ese tiempo, cuando yo era estudiante, de tener estos cursos en donde profesores universitarios te refuerzan el contenido de sexto año de forma gratuita. Ojalá. Y ahí, entre todos, ya casi llego a los 1000 estudiantes. Imagínate. Ahora mismo tengo 1000 personas en mis manos. Es complicada la cosa de calificar. Y obviamente, si es por la plataforma así, tarda más, obviamente, eso es lo malo. Tardas más. Vas a saber cuánto vas a sacar, sí, pero vas a tardar más tiempo. Lo bueno de eso allá es que yo, como me pongo a calificar detalle a detalle, normalmente cuando vas a ver, terminas perdiendo 2, 3, 4 puntitos, 8 puntitos, o sea, no es como este de acá, que tienes una mala y ya son 10 puntos menos. ¿Qué dice? Pero actívela. Aquí mire, aquí donde dice active audio, está activa y dice su comentario. Prenda. Está diciendo cosas por allá que yo no lo entiendo. Vamos muy lejos. Entonces, No, pues dele cuero, profe, dele cuero. dele cuero. Podemos hacer entonces esa opción de... creo que para ustedes es lo mejor. Profe, Dígame, José Andy. sí, yo pienso que pudiésemos ensayar el esquema de escoger la mejor respuesta y para la siguiente clase, de repente en una hora, vemos rapidito el procedimiento para que el que tenía dudas de cómo era, pues, por qué daba eso, pues, tenga anuencia de que la respuesta era esa, pues, y por qué la tuvo mala. Y de esa manera, pues, se califica más rápido y, pues, cumplimos con el parcial. Puede ser también. Mira, si quieres, como yo no tengo nada mejor que hacer, si quieres, te hago
una formativa. ¿Sabes? Una formativa muy sencillita. Un cuestionario sencillito de 5 problemas, 10 puntos cada problema, y entonces te lo dejo ahí en la plataforma para que tú lo resuelvas de aquí al jueves. Así practicas también un poco lo que son diferentes derivadas. Y entonces el jueves tú me dices si te sentiste cómodo con esa pruebita o si no te sentiste cómodo y lo hacemos al tiempo. Obviamente, como acá es más rápido, escoger la mejor, escoger respuestas, escoger. Más allá, ¿cuánto tiempo tendremos? Eso es lo que voy a Ilet. Si no pido documento, obviamente el tiempo suyo va a ser mucho más rápido porque se elimina ese proceso de escaneo y de subida de información. Es mucho más rápido. Por lo tanto, no te puedo dar 4 horas o 5 horas. Sencillamente te daría 2 horas y media, a lo mucho. Porque no te estoy pidiendo el documento. Así que tú puedes ponerte a garabatear y hacerlo rapidito. O el que es inteligente y se quiere pasar la materia, lo que hace es que busca una aplicación y ya lo mete ahí, lista la respuesta tanto y ya vaya. ¿Sabes? Eso lo haría yo. Profe, pero igual tendríamos que hacer el procedimiento. Ajá, quizás o quizás no. Siempre hay un inteligente que se pone a buscar alguna aplicación y mete el problema y ¡prum! Da la respuesta y elige. Así que ya está. Profe, 4 horas de 2 a 6. No. 3 horas. 4 horas por cualquier percance, profe. 2 horas y media. 3, profe. Como Profe, mucho. pero ¿por qué no se puede 4 horas si No se vamos a puede decir- 4 horas porque no te quiero dar 4 horas para una prueba de cuestionario. sí, pero hay personas que que sí van a desarrollar el procedimiento y los problemas que usted Sí. pone no son fáciles, no son. 2 horas y media. No es debatible. 3, profe. 3 a 5, profe. 2 a 5. Hasta que por fin te doy la cara. Qué barbaridad. Después de mucho tiempo. Media hora. Media hora. Me parece bien. Media hora. 3 horas, pues. Vamos a darle los 3. Gracias, profe. De nada. 3 horas. Gracias. Con 3 horas es más que suficiente. Ahora, 10 minutos, dices ahí. ¿Sabe que 10 minutos conmigo? ¿Qué día es? Cristina pregunta, ¿qué día es? El día es el 3 de octubre. 3 de octubre. No lo voy a hacer en la plataforma porque es que en la plataforma se pone todo lento y eso es un problema hacerlo allá directamente. Y también cuando voy a hacer las estructuras así para las ecuaciones se complica mucho más. Si ahí el formulario es complicado, allá es mucho más complicado. 3 horas. El formulario de Google. Sí, exactamente. Eso va a estar con tiempo, va a estar limitado, o sea que no es como que vas a tener, ¿sabes? No vas a tener tus 3 horas y tus 3 horas y ya está, se cierra automático. Si no respondiste, pues mala suerte, te tocó. En el momento en que se abre, pues tienes 3 horas y después de ella, vaya. ¿Qué más? Yo estoy pensando que sería bueno que ustedes mandaran algún documento. Sí te digo, sería bueno que mandaran un documento. ¿Por qué? Porque así tenemos una base si usted quiere hacer reclamo. El problema es que si usted no envía documento, ¿cómo hace su reclamo? ¿Sabes? Porque puede venir, ¿quién te digo? Ever, puede venir Ever, suponte, y puso una respuesta que no era y dijo, profe, pero yo el problema que lo elegí era la A y entonces por error se me fue y puse la B. Y eso no se puede. Entonces en eso. Ajá. Así que bueno, la próxima, ya le digo, vamos a hacer ese formulario, se los voy a hacer un formulario de práctica, se los voy a dejar ahí en la plataforma, le aviso cuando ya está listo, o se los mando directamente por WhatsApp, cualquiera de las dos opciones. Usted se da su juguetito ahí, juega un poco, y entonces ahí ve lo que hace. Ya no les quito más de tiempo porque tengo que dar otra clase y me están buscando acá también. Así que un placer estar con ustedes. Nos vemos en la siguiente clase. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego.
Chaito. Hasta luego. Hasta luego. Chao, pescado. Hasta luego, profe. Hasta luego.